Aquí estamos de novo, señoras e señores, nesta sintonía de Troveiros de Compostela, recapitulando para os señores televidentes que se incorporan neste momento a nosa sintonía, decirlles que hoxe está connosco la Iglesia, por así decirlo. Está don Elisardo Temperán, é unha persoa que, como dixemos xa na primeira parte, naceu en Pontecesures, é canónigo, secretario canciller del Arzobispado de Santiago de Compostela, prefecto de ceremonias y también secretario del Cabildo Catedralicio Metropolitano, catedralicio, me parece que se dice así textualmente, ¿no? Ainda me acordo ben de cando facíamos as transmisións desde a Catedral Basílica Metropolitana de Santiago de Compostela. Bueno, Elisardo, hoy indudablemente hay tantos temas que en tan poco tiempo no se pueden abordar, pero naturalmente ya sabemos que siempre que te llamamos y que tu agenda te lo permite, estás aquí con nosotros. Y nosotros encantados porque los santiagueses pues queremos, amamos a nuestra catedral. Estáis con una labor impresionante, que son estas obras que os traen de calle, porque fan falta cartos, e cartos non os hai. ¿Cómo está este tema, Elisardo? La gente va soltando más pasta, se nota que al menos los que tienen el dinero, los que pueden soltar pasta, están... Hombre, ahí yo creo que quien podría hablarnos sería el administrador de la catedral, el administrador general, don Francisco, que me parece que estáis en contacto con él. Sí, con Francisco Domínguez es un gran amigo, un gran profesor de la facultad, un gran economista y que vendrá aquí próximamente y estamos en contacto porque él es quien tiene los datos concretos. En esta gran campaña con don Daniel, que ya lo hemos tenido aquí, que también por supuesto don que volverá. Daniel, que como pues, director presidente de la Fundación Catedral. Ahí está. Sí. Ellos son los que tienen los datos. Entonces, ahora mismo estamos con el Obradoiro a vueltas, ¿no? Es decir, toda la fachada del Obradoiro, las dos torres, porque precisamente se trata de corregir las humedades que afectan al Pórtico de la Gloria. Si no se quita la humedad, no podemos restaurar el Pórtico de la Gloria, ¿no? Aunque llevamos tantos años ya con el pórtico ahí parado, pero es que no se puede, mientras no. Pero la idea es que en este año, noviembre de este año, las torres estén solucionadas, ¿no? Entonces, a ver si las cosas van bien. Y después con eso también, en esa política, porque yo me acuerdo por medio de una actividad del Colegio de Economistas, cuando no estaba abierto los techos de la catedral, bueno, después fuimos allí, sí. Y entonces nos dijo el canónigo que nos acompañaba, aquí había, estoy hablando de hace 5 años, con el antiguo decano, que no me acuerdo, creo que de Domínguez, no sé, bueno, no me acuerdo. El de los economistas. Bueno, fuimos allí y el canónigo nos dijo, aquí hubo una primera intervención pública que nos permitió restaurar las la torre del reloj. Primero las campanas y el reloj, efectivamente. Bueno. Y después dijo, y después habíamos quedado, incluso me dio el nombre, con Solana, para que era el ministro de Cultura, que diese, en aquel momento era muy poco dinero, que eran creo que 10 millones para los frescos y con todo eso. Y no fue posible. Yo creo que es importantísimo la cubierta del altar mayor. Lo que ha dicho usted. Que, por supuesto, el Pórtico de la Gloria, después esos frescos, porque claro, a mí se me cae el alma a los pies cuando estoy en esa obra monumental. Allí estuve en la Misa del Gallo, maravillosa, llena de gente, en un acto espectacular. Sí, entrañable, vamos, es una misa siempre muy entrañable. Elevas los ojos y ves aquellos techos y es terrible. Y cuando, sin embargo, tú ves... en Galicia, claro, y la humedad... Bueno, pues, pero al mismo tiempo de estar en Galicia hay que hacer, como se hizo en León, con el dinero de las cajas de ahorro, con el dinero de que como se hizo la Catedral de Burgos, como se hace en que lo vemos retransmitido al mundo en el Vaticano, y aquel brillo, eso tiene que ser así. Y la Catedral de Santiago, se hará, claro con que la ayuda sí, del apóstol. Es esa riqueza mundial que ya no es solo, por supuesto, de la Iglesia Católica, es un patrimonio universal. Claro. Sí. En ese sentido hay que llamar la atención a todos los que tienen alguna responsabilidad para que eso avance de forma inexorable y para que esto brille, porque es una riqueza para el mundo. Usted nos ha comentado que aquí han estado hace unos días unos chinos, están los rusos, están los de todo el mundo y quedan, yo estos días con este temporal descomunal veía allí a ese grupo de japoneses de 70 años absolutamente deslumbrados.
que quedaban maravillados. Y esto es trascendental. Cada día es un milagro la catedral en cuanto a la gente que va llegando, los peregrinos que llegan, que desde luego es de admirar que incluso ahora mismo, en pleno invierno, sigan llegando peregrinos a la catedral, con el temporal y con todo esto. Con todo. Bueno, por supuesto que hemos cubierto todas las expectativas y superado los números de años anteriores. Diga los números, don Elisardo. 250.000... no tanto, 35, pero bueno. Bueno, cerca, 234. Vamos a ver, hay una progresión anual de unos 10.000 peregrinos de año en año, ¿no? 181.000 en el año 2011. 190 y pico en el 2012, 213 en el 2013, o sea que sí, vamos progresivamente, vamos subiendo. Y esos solo los controlados, los de la Compostelana. Claro, los que reciben la Compostela, es decir, todos aquellos que de una forma o de otra pues han hecho la peregrinación con unas motivaciones o bien religiosas, culturales. Bien, y ¿Cuál es, permítame, sí, Elisardo, cuál es la motivación que veis vosotros, quizá la fe, la aventura? Hay un poco de todo, hay un poco de todo, y eso es un poco la riqueza también de nuestra sociedad. Lo que sí hay es una búsqueda, y eso es importante. Es decir, los hay que lo hacen por una motivación religiosa y vienen aquí para dar gracias, para pedirle al apóstol, para encomendarle su familia, algún problema que han tenido, bien. O sea, que una motivación claramente religiosa. Después los hay que buscan dar sentido a su vida, que buscan encontrar una luz ante problemas que tienen, abiertos también a la trascendencia, y los hay con motivaciones culturales, incluso lo de la aventura, también eso cabe, ¿no? Pero fundamentalmente una motivación religiosa sí la hay. Aunque sea vaga, aunque no sepan, aunque empiecen el camino muchas veces sin saber exactamente lo que buscan, el gran milagro, ¿no?, es que el apóstol los va guiando y al final muchos de ellos encuentran la luz. ¿Dónde se comprueba esto? En los confesonarios de la catedral. Ahí Claro, ahí no se puede hablar, pero hay verdaderos milagros, verdaderas conversiones, la gente que llega y que pues abre su corazón y encuentra la luz, el perdón, reorganiza su vida, la encauza, no sé, en fin. Es muy bonito las vigilias de peregrinos que solemos tener fundamentalmente desde la Semana Santa, o sea, después de la Semana Santa, hasta finales de octubre, todos los días, especialmente el sábado. El sábado es una vigilia como más solemne, les llevamos al claustro, vamos al pórtico de la gloria, venimos al altar, hacemos un recorrido por la catedral, un recorrido de oración. Y le damos la oportunidad de que expresen un poquito pues, lo que sienten, lo que les ha motivado, por qué han venido a Santiago, las peticiones que... Y es una experiencia riquísima. O sea, el confesonario tiene clientela, por así decirlo. Sí, 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 por supuesto. Y más, a veces más confesores que hubiese en la catedral. Y en distintos idiomas. Procuramos que haya, sobre todo en inglés, francés, los idiomas más conocidos, que haya italiano, por ejemplo, también, pero es decir, que encuentren esa acogida. Y aparte de eso, una cosa muy bonita, y es que desde Inglaterra, desde Francia, desde Italia, ha habido toda una serie de voluntarios, por ejemplo, Alemania lo tiene muy bien organizado. La Conferencia Episcopal Alemana subvenciona a un sacerdote y a varios laicos que desde Semana Santa hasta finales de octubre, cada 15 días se van turnando, ¿no? O sea, cada 15 días... representación, ¿no? Sí, 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 un sacerdote y 2 laicos, que se van turnando... Para acoger a los peregrinos alemanes. Confiesa durante el día, tienen encuentros con ellos, les celebra misa en alemán, bien. Los franceses hicieron algo y ya va tomando forma. Por supuesto los ingleses, John Rafferty, que es un inglés que está ya casi afincado en Santiago, pues este ha logrado toda una serie de voluntarios, chicos y chicas, que a lo largo de todo el verano han estado aquí acogiendo peregrinos en una labor de este tipo de hospitaleros y de acogida y tal. O sea, genial, ¿no? Es decir, son verdaderas maravillas que están ahí, que se pueden comprobar en la oficina del peregrino, ¿no?
Y eso es una riqueza maravillosa. ¿Y cómo controlan ustedes? Es algo que yo nunca le había preguntado y ahora se me ocurre, porque yo recuerdo en una ocasión que llegó un impostor, un falso obispo. Decía que era obispo de Avellaneda, en Argentina, no sé si te acuerdas de... Algo oí, yo y no ofició en la catedral, como obispo, y ahí se descubrió el engaño, ¿no? Se descubrió a través de una casa de hostelería de aquí de Santiago, ahí fue donde se descubrió el petate, ¿no? Yo además, a mí incluso me llamó la atención ese señor, porque fue a oficiar la Eucaristía el día de la romería vikinga de Catoira, y yo estaba retransmitiendo el acto, y él estaba oficiando la misa, e incluso pidió que yo bajara el tono de voz en mi retransmisión. Fíjese hasta que bien lo hacía, ¿eh? Que efectivamente yo le estaba molestando. Yo estaba retransmitiendo y claro, le molestaba para decir la misa. Pues fue un impostor. Es decir, ¿qué medidas? Porque ahí llegan, hombre, todos los días obispos, arzobispos... Hombre, intentamos de alguna forma controlar. Los sacerdotes normalmente tienen un carné o tienen algún tipo de credencial, ¿no? Entonces, bueno, las celebraciones en la catedral las preside habitualmente un canónigo. Es muy raro que las presida alguien distinto. Entonces ellos concelebran. Y bueno, ahí digamos que una impostura pues pasa desapercibida si la hubiese. Pero claro, cuando es un obispo sí que tiene que presidir. Entonces, hombre, hay una serie de mecanismos que nos permiten de alguna forma controlar un poco esto, ¿no? Bueno, pues alguien que normalmente suelen anunciarse, no vienen... No llegan allí a la sacristía, ¿no? Y ya no. Y si llegan un poco de incógnito y en plan de pasar desapercibidos, ¿no? Decir, no, yo vengo de paso y no quiero... Ahora, si van a llegar y van a participar y vienen con un grupo, normalmente se anuncian y hay modos de comprobar que realmente son, ¿no? Es el obispo de tal sitio y que no es un impostor. Hombre, poder nos lo pueden colar, es decir, sí, eso normal, a quién, hoy timadores hay muchísimos, pero el timador busca un beneficio normalmente. Y claro, presidir una celebración en la catedral, él no va a percibir, digamos, ningún tipo de monumento o de beneficio económico o tal, ¿no? Donde suele haber problema es que uno se presente en un hotel, en un hostal, en algún sitio, pretendiendo... Que fue el caso de este señor. Claro, pretendiendo a lo mejor, pues eso, que le den hospedaje libre y pasen la factura a la catedral. Y que le pasen... Claro, claro, eso puede ocurrir, ¿no? Pero en la que catedral... fue como cayó, ¿eh? Claro. El obispo de Avellaneda. Y era un impostor. Sí, en la catedral pues suele... por toda Galicia. Sí, anduvo de viaje por todo Galicia, pero misaba, oye, pero sabía la misa, era un Vivaldi. Además en latín. Yo lo tengo visto cerca de Pontevedra, se quedaba hasta las 4 de la mañana de cachondeo, o sea que... En latín, sí sabía latín el tío. Pero bueno, lo que sí es una gran riqueza es el paso por la catedral de cantidad de sacerdotes, cantidad de obispos y luego de muchísimos grupos de personas organizados de todas las partes del mundo, porque yo me quedo admirado, pues este año ha sido llamativo la cantidad de coreanos, de Corea del Sur, ¿no?, que han pasado por la catedral. Y con respecto a eso me llamó mucho la atención, que lo comentamos con Cancio, cuando vino aquí el príncipe Naruhito, pues que habló de la trascendencia del camino, con el camino cumano que ellos tienen, siendo de religiones diferentes, sin embargo tuvo la deferencia de valorar el camino de Santiago. De querer venir aquí. De querer venir aquí y representar el camino de Santiago, que de hecho hizo a pie, simbólicamente, digamos, el recorrido desde el Monte del Gozo hasta aquí, ¿no? Y eso para un japonés que tienen esa vida trascendental... En Japón también hay una, digamos, comunidad cristiana y católica bastante importante. Sí, pero hay un hecho que usted señaló y que lo acaba de ratificar el dicho José Luis Marisolera, en el sentido de que Naruhito dijo: he querido venir a Santiago, a Compostela, por el camino
porque quiero poner el acento no en la dimensión material del siglo XXI, sino en la dimensión espiritual trascendente vinculada con la religión. Y entonces, en ese sentido, usted ha dicho ahora esa importancia del camino, y yo quiero señalarlo porque yo he traído aquí a una revista de izquierdas que está de actualidad hoy, justamente porque el presidente de la República Francesa lo han cogido con los pies, con las patatas. Bueno, y esta revista, que es el Nouvel Observateur, la además tirada en Francia, a ver si aprende el grupo Prisa, como Le Monde, que también tiene un enorme respeto a las creencias, especialmente a las religiosas, incluye aquí, en uno de los mayores artículos de esta revista, son 3 páginas dedicadas a la Iglesia Católica en China. Al mismo tiempo, estamos viendo cómo el actual responsable de la Secretaría de Estado, Pietro Parolin, nombrado por el Papa Bergoglio, pues entre sus grandes aportaciones es un convenio, fíjense ustedes con quién, con el país de los más comunistas del mundo. No solo China, ya vemos la Iglesia Católica que está perseguida, pero no han podido acabar con ella, sino Parolin ha hecho el convenio con el Vietnam. Oigan, ¿y cómo es posible que aquí Rubalcaba, cuando España tiene un problema gravísimo de economía, de subsistencia, diga que el primer problema es que el Estado español rompa el convenio, es decir, el concordato con el Vaticano que vincula a España con la Iglesia Católica? Entonces, yo lo que le quería preguntar a usted, en el sentido de ver cómo, a pesar de que ha habido una persecución enorme en el comunismo chino, en el comunismo vietnamita, en el comunismo soviético, la Iglesia se ha mantenido, y especialmente la que nos compete aquí, la Iglesia Católica, ahora hay una cierta desorientación, porque lo estamos viendo. Y quería preguntarle a usted, don Elisardo, con el Papa Bergoglio, con el Papa Francisco, que está levantando pues tantas expectación, ¿se ponen en cuestión los principios de la Iglesia Católica o está algún sector de la Iglesia queriendo recuperarlo, diciendo que es de izquierdas, y estos sectores que justamente están en contra de la Iglesia Católica porque atacan al concordato, atacan valores fundamentales, pues dicen... Yo creo que el Papa Francisco precisamente está difundiendo el mensaje del Evangelio, el estilo del propio, mejor que nunca, llegando, digamos, más a la gente, con gestos, con palabras, con el modo de actuar de él, pero está difundiendo... Defiende la familia cristiana, claro, es decir, defiende el matrimonio, defiende el derecho a la vida. Él no va a ir en contra precisamente de sus propios principios, es decir, él así lo ha vivido siendo precisamente cardenal arzobispo en Buenos Aires, y que era un hombre de claridad de ideas, siempre ha sido un hombre de una gran claridad de ideas, y luego, eso sí, muy coherente, es decir, coherente en su vida privada y en su modo de actuar. Si tenía que ir en autobús, pues iba en autobús, vivía y hacía la compra, él no quería depender, digamos, de nadie, o sea, muy normal y muy natural. Y eso es lo que está haciendo ahora. Entonces, es una imagen distinta, claro, cada papa, yo creo que los papas que hemos tenido a lo largo del siglo XX y ahora en el siglo XXI, ha sido cada uno, digamos, lo que necesitaba la Iglesia en ese momento. Han sido unas verdaderas, bueno, figuras gigantes, ¿no? Pablo VI, Juan XXIII antes, ¿no? Juan Pablo I, que se habla muy poquito de él, pero fue la sonrisa de la Iglesia, ¿no? Ya, Juan Pablo II, claramente. Hablando en plata, sí, Elisardo, hablando en plata. En el cuerpo cardenalicio, en algunos sectores del cuerpo cardenalicio, del Sacro Colegio Cardenalicio, me parece que es la palabra correcta, no sientan pollas esto. Bueno, pero son los modos de actuar, pero eso no es... Fueron los que lo eligieron. Claro, lo eligieron, y lo eligieron por algo, ¿no? Porque vieron en él una coherencia, vieron en él quizá un aire nuevo, un modo de exponer las cosas distinto, pero que es, digamos, él es fiel a sus principios y a los principios de la Iglesia desde siempre, y es muy claro. O sea, en ese sentido, le gusta la claridad, nada de aparentar, por ejemplo, el tema de los monseñores, ¿no?, que lo ha parado y sí, tal y cual. Efectivamente, ¿Por qué? Porque se había convertido eso
la carrera italiana típica, ¿no? Es decir, un ir sí. progresando, un pago de servicios. Ya, Es decir, no, es decir, aquí don vamos Elisardo, a trabajar. pero como dice Luis, hay aquí una cuestión que es la siguiente y que se inscribe un poco en una línea peronista, y él viene de Argentina a regalarle los oídos a la gente. Yo creo que la Iglesia, en esto estoy de acuerdo con Rodríguez Brown, que es un liberal, dice, es una fortaleza civil para enseñarnos el deber ser. Y eso no hay que regalarlo. La responsabilidad, la libertad tiene que ser responsable. Y el humanismo cristiano tiene sus mandamientos y esto no puede olvidarse, porque si no, entonces ya hay la barbarie del relativismo, del hedonismo, del materialismo, y si entonces encima el guardián de la sociedad dice, no, y ahora que cada uno, porque tenemos que el buenismo como a los zapateros. Yo creo que ahí hay un problema que depende de los periodistas, claro está. El problema de quedarnos solamente con lo... digamos, con la floritura, ¿no? Con las flores. Pero la Iglesia tiene que ser consciente de eso que está siendo manipulada, don Elisardo. Ya, cuidado. pero la doctrina del Papa Francisco es una doctrina muy clara y muy coherente. Es decir, los documentos que ha sacado, sus propias predicaciones, es que más clarito no se puede ser. Después, claro, los periodistas muchas veces cogen una frase de aquí y una frase de allá. Pero ahí el Papa Ratzinger dijo, debemos de tener en cuenta los emisores, porque ahora nuestro discurso no depende solo de nosotros, sino de lo que se dice de nosotros. Y por tanto, no debemos de echar leña al fuego porque se va a desvirtuar. Y los que están en contra, decía, creo que no sé si era Juan Pablo II, o creo que incluso este Papa, que la Iglesia no olvide cuáles son sus enemigos que quieren acabar con la fe. Porque hay claramente enemigos. Es decir, los ha habido siempre y los continuará habiendo. Pero eso no nos preocupa. Es decir, nosotros lo que tenemos es que decir las cosas con claridad, es decir, llevar a los demás el mensaje del Evangelio. Sí. Y no tenemos otra doctrina que dar. La doctrina ya la dijo Jesucristo. Y ahora, él tiene una característica, que es que sabe, digamos, tiene don de gentes para comunicar con gestos, más que con palabras, con gestos, ¿no? Lo que es el mensaje genuino del Evangelio. Y yo creo que lo está haciendo. Ahora, ahí también me gusta mucho su modo de predicar, es decir, cuando predica, cuando habla, cuando lee, es decir, es muy clarito. Es decir, cada papa tenía Juan Pablo II tenía un don de gentes distinto, pero también tenía un gran don de gentes. El Papa Benedicto XVI era un gran teólogo. Pero algo lleva al agua bendecido, como ha dicho Luis, cuando mire lo que dice esta revista de izquierdas que se lo he puesto. El hombre de izquierda del año se llama el Papa Francisco. Yo creo que hay que estar por encima de izquierdas y de derechas, es decir, la coherencia es lo importante, ¿no? Hay que estar por encima del bien y del mal. Bueno. Muchas gracias. Más bien con el bien y sobre todo muchas gracias, don Elisardo Temperán, como hombre de iglesia que es. Lo vamos a despedir pues también con una frase de iglesia. Que Dios nos bendiga a todos, que falta nos falle. Efectivamente, que nos cuide con muchísimas gracias por acompañarnos un en aplauso, este tiempo de televisión. Un aplauso, gracias a usted, don Elisardo. Y cerramos con una canción. Sí. A ver, profesor Marisolera, que te encuentro muy apagado. No, que está más fuerte que nunca. No, yo qué palabras voy a decir, que yo ojalá todo vaya bien. La canción. Pero hay una canción que es La Troveirana del Peregrino, que así se titula, que se compuso dentro de este contexto, que la hemos cantado en la catedral el día de la ofrenda, y dice así, solo el estribillo, para que se nos quede, dice así. A ver. Compostela, Compostela, los peregrinos cantamos con júbilo e ilusión a nuestro apóstol Santiago. Compostela, Compostela, los peregrinos cantamos con júbilo y emoción a nuestro apóstol Santiago. ¡Viva el apóstol! Señoras y señores, así, algún día cuando la cante, a mí me caerán las lágrimas. La monjita Sor Asunción, que dirige en la Catedral Basílica Metropolitana de Santiago de Compostela la Eucaristía, sobre todo de las 12 del mediodía, la Misa del Peregrino. Señoras y señores, hoxe aquí estivo connosco don Elisardo Temperán,
como dijimos, canónigo de la Catedral de Santiago de Compostela. Será hasta la próxima semana, si Dios lo quiere. Adiós, amigos. Venga, Adiós. Compostela, Compostela, los peregrinos cantamos.